Hola amigas y amigos de Fundesco Chile, les habla Rubén Solano, soy el presidente de Fundesco Chile, la organización que promueve la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. Les doy la bienvenida a nuestro programa de conversación Mis compromisos con Chile, que tendremos con los candidatos a senadores y diputados, cargos de elección popular, que se realizará el 21 de noviembre, junto a la primera vuelta para la elección de presidente de la República. En esta oportunidad conversaremos con 4 flamantes candidatos que nos honran con su presencia. Las candidatas a diputadas Luz Poblete y Claudia Valenzuela. Igualmente el candidato a diputado Alberto Undurraga y el candidato a senador Rodrigo Silva, a quienes les damos la bienvenida. Les agradecemos por aceptar nuestra invitación. Luego escucharemos de cada uno de ellos una presentación personal. También nos acompañan para formular las preguntas Rosa Ester Díaz, pedagoga y directora de operaciones de Fundesco Chile, y Juan Enrique Blumel, ingeniero comercial y nuestro director ejecutivo en la fundación. Gracias por acompañarnos. Todos son bienvenidos. Y sin más preámbulos, vamos a las preguntas. Les recordamos a nuestros invitados que tendrán máximo 2 minutos para responder cada pregunta. En este formato no hay debate entre los candidatos, porque es más una entrevista corta a cada uno, en donde queremos escuchar con atención las respuestas a nuestras preguntas que han sido recogidas de la observación y el trabajo diario que hacemos con la comunidad. Pero antes de las preguntas temáticas, queremos conocer un poco más de nuestros invitados. Por ello, le damos 1 minuto a Luz Poblete, nuestra primera entrevistada, para que nos cuente quién es Luz Poblete y por qué los chilenos debemos votar por usted. Por favor, Luz. Bueno, primero que todo, saludarlos y agradecer esta invitación y este espacio que nos dan a los candidatos para poder darnos a conocer como personas y también en nuestras propuestas para este próximo Congreso. Estamos viviendo un momento complejo en nuestro país y es muy necesario lo que va a ocurrir con el Congreso Nacional, teniendo los procesos de transformación social que estamos viviendo. Soy Luz Poblete, tengo 44 años, casada, madre de unos mellizos de 12 años, vengo de una familia muy diversa, de 7 hermanos, yo soy la tercera, de 3 mujeres y 4 hombres, 2 arriba y 2 menores, lo cual me ha dado una diversidad de conversación, lo cual agradezco a mis padres, conversación política, de país, de vocación social, lo cual me llevó a estudiar psicología en la Universidad Católica. Tengo un minor también de especialización en sociología y mi especialidad es sistémica en terapia familiar y de pareja. Con los años me fui dedicando también al desarrollo organizacional y estrategia de recursos humanos, lo cual me llevó, yo tengo ya 20 años de ejercicio profesional, los últimos 9 años con una consultora para reforzar justamente estos temas dentro de las pequeñas y medianas empresas a lo largo de Chile. Gracias a eso, la riqueza de poder acompañar a muchos trabajadores y trabajadoras de Chile a lo largo de Chile. Conozco mi país casi completo, me falta solo Isla de Pascua y la carretera austral, 2 cosas maravillosas, estoy esperando que mis hijos crezcan para poder terminar de conocerla, pero no solamente conocerla geográficamente, sino que en su humanidad, en su trabajo, en su gente, en su cultura, en sus tradiciones, las cuales valoro y amo profundamente. Eso me llevó el año 2016, cuando aparece Evópoli como una alternativa a la centro-derecha, a una centro-derecha más liberal. Me sentí tremendamente identificada, ingresé como profesional para ayudar a este emprendimiento político, y poco a poco me fui encantando con sus principios, con sus valores, con la forma de hacer política, con sus liderazgos, con sus nuevas ideas, y pude aportar desde lo que yo sé y desde mi vocación, no solamente desde fuera como profesor, sino que también como militante y hoy como dirigente del mismo. Soy secretaria general del partido hace 2 periodos, el primer periodo con Hernán Larraín Mate, hoy día constituyente, y hoy con Andrés Molina, diputado por la Araucanía. Tomo este desafío porque creo que el momento que estamos viviendo como país merece que todos trabajemos incansablemente por mantener nuestra democracia, nuestra libertad, seguir luchando por la justicia social y en las brechas que todavía tenemos, algo que para Evópolis es muy importante, la brecha que surge desde los primeros años de vida, es decir, desde nuestra niñez. Por eso para nosotros los niños están primero en la fila, creo que seguimos trabajando en eso. Y por supuesto también emparejar la cancha con la inclusión. Y la inclusión no como la tolerancia a la diferencia, sino que como la aceptación y la valoración de la misma. Nuestra diversidad, nuestra riqueza cultural. Soy angolina, nací en Angola, en la Araucanía. Ahí yo sé que Juan Enrique ahí tiene
un corazón puesto en la Araucanía y en lo que todos estamos viviendo. Para mí también es muy importante, como chilena lo digo, haber convivido, haber estado ahí, y eso me ha dado la oportunidad también de, si bien me formé en Santiago, también pensar mucho en el tema de la descentralización como algo importante que tenemos que avanzar. Muy ¿Para bien. qué decir de la participación ciudadana? Muchas gracias por la invitación. Excelente, Luz Poblete. Un orgullo tenerla en este programa. Ahora vamos a las preguntas. Por favor, Juan Enrique, vamos a darle la palabra a Juan Enrique para que él formule la primera pregunta a nuestra invitada. Sí, primero que nada, saludar a Luz. Qué bueno encontrarnos por estos lados. A propósito de la Convención Constitucional, hablar de participación ciudadana se ha vuelto las últimas semanas bien normal. Y en la última década nuestro país ha avanzado de manera importante, aunque no suficiente, en la incorporación de normas, mecanismos e instituciones de participación ciudadana, como las leyes de transparencia, la ley del lobby, la ley de asociación y participación ciudadana, temas de formación ciudadana, observatorios de participación ciudadana, etcétera. En temas medioambientales también está bien de moda el tema. Sin embargo, observamos que no hay consenso, pareciera no haber consenso en la clase política sobre su significado, su importancia y el alcance que debería tener la participación ciudadana para contribuir de manera permanente, pacífica y por la vía democrática en la gestión y la fiscalización pública. Por eso me gustaría que nos contara cuál es el compromiso para promover y fortalecer la participación ciudadana en la gestión y la fiscalización pública, a la cual se comprometió Chile en el 2009 cuando firmó en Lisboa la Carta Iberoamericana sobre ese tema junto a 16 países más. Muy importante, te agradezco la pregunta, Juan Enrique, porque creo que ya hemos dado demostración de sobra, especialmente en los últimos años, respecto de que tenemos hoy una ciudadanía mucho más informada, tremendamente exigente, lo cual se valora, y también más organizada. Creo que estamos al debe, si bien hemos avanzado en lo que tú mencionas, estamos al debe al vínculo real de participación, no solamente de observación, porque si tú te fijas, todos los avances que tú nombras como más desde una observación, ¿no? Y poco de una participación y de una integración de la sociedad civil y con ella sus organizaciones sociales y comunitarias a lo que podemos decir, en base a tu pregunta, a la gestión y fiscalización pública. Yo básicamente la propuesta, para no alargarme, tiene que ver con en la ley de transparencia, que se ha avanzado muchísimo. Yo como secretaria general lo he vivido desde dentro de cómo la ley de transparencia nos ha mantenido suficientemente al día con respecto a la transparencia primero de la información. Si nosotros queremos una ciudadanía realmente informada, esa ley de transparencia tiene que estar en todos los niveles. No hemos visto lo mismo a nivel de alcaldías. Hoy día tenemos unas gobernaciones regionales que van a tener que también adaptarse a estas nuevas maneras de convivencia entre la sociedad civil y estas organizaciones sociales con los gobiernos regionales en términos de la transparencia en su información. También las alcaldías, a propósito de los casos que hemos vivido, lo hemos vivido de cerca aquí en el Distrito 11 que yo quiero representar en el Congreso con el caso de Vitacura, y por supuesto también a nivel de parlamentarios y en el Ejecutivo. Creo que esa participación tiene que ser mucho más transparente, mucho más exigente, hacerla en forma permanente y regular, que esta observación que podamos tener desde la ciudadanía, generar los mecanismos para que no solamente la observen, sino que también la evalúen y participen en cómo mejorar en esa gestión. Primero, porque me parece relevante que no solamente nos encontremos cada 4 años en las urnas para poder evaluar la gestión o fiscalización de esa pública, porque creo que los recursos públicos son de todos los chilenos, por lo tanto también merecemos nosotros poder fiscalizarlos y evaluarlos, no solamente en su uso eficiente y no corrupto, ¿no? Que es lo que puede pasar, el mal uso de los recursos públicos o poco transparentes o poco ágiles y poco eficientes, sino que también
en términos de cómo se utilizan esos recursos y cuál es la evaluación que podemos hacer de todos los programas que se dan en los diferentes niveles. Vuelvo a nombrarlo. Uno son las políticas públicas, se ha avanzado también, Juan Enrique, hay que decirlo, este gobierno ha hecho, solo para cerrar el tema, creo que es importante que a nivel ejecutivo, también de la gestión de los parlamentarios y obviamente en los gobiernos locales, el que haya una fiscalización respecto de la gestión con evaluaciones permanentes de la ciudadanía. Muy bien, gracias. Muy amable, Luz. Ahora vamos a la segunda pregunta y para ello le vamos a dar la palabra a Rosester Díaz, nuestra directora de operaciones. Por favor, Rosita, activa el micrófono y haz la pregunta. Está escuchando atentamente. ¿Me escuchan ahí bien? ¿Me escucha bien? Sí, Okay. Correcto, está bien. Ok. Reiterar la bienvenida a nuestra invitada y decirle que es un hecho que la situación económica y social de las personas mayores, la verdad es que decrece y decrece notoriamente y cada vez es menor en el día de hoy. Y comparado con generaciones pasadas, por supuesto que este decrecimiento es notorio. De hecho, la esperanza de vida de los adultos, de los mayores, ha aumentado. Y es evidente también que en la misma situación la igualdad de condición de autovalencia y de talento de los mayores también ha aumentado. Y esto gracias al avance de la ciencia y de la tecnología. Nos gustaría saber, en este caso, cuál es su compromiso con las personas mayores que están cerca de representar el 15% del total de la población y cuya longevidad, 80 años, cuya longevidad es la más alta en Latinoamérica y también a nivel mundial, podemos decir. Gracias, Rosa. Sí, 2 minutos, así que vamos directo al hueso. Creo que es muy importante entender el contexto, Rosa, de que efectivamente la pirámide de la población en nuestro país se está invirtiendo, lo cual quiere decir que ese 15% va a ir en aumento mucho más rápido de lo que nosotros creemos. Creo que lo primero es entender que aquí hay un ciclo vital que hay que valorar y respetar en experiencia y también en actividad permanente. Creo que hay que aumentar en esto, en la edad de la jubilación, que hoy día son los 65 años, sabiendo que nuestros adultos mayores hoy día son tremendamente activos y que el mantenerse en actividad mental y física es algo que incluso puede aumentar nuestra edad, ¿verdad? Nuestra esperanza de vida. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta como un cambio cultural. Aquí no se trata solo de las pensiones en términos monetarios y materiales, sino que también de mantener activa a nuestros adultos mayores. Sabemos las consecuencias psicológicas que tiene el que uno se vaya a la casa y sienta que no tiene mayor actividad. Creo que eso es lo primero, antes de incluso lo que uno pueda pensar que son la jubilación. Cuando pensamos en la jubilación, pensamos en que el esfuerzo de toda tu vida tenga una recompensa, y esa es la dignidad, la manera de vivir digna y activa y valorada. Por eso el cambio en las pensiones, no me voy a detener, es un tema súper contingente, pero para nosotros la propuesta de pensiones tiene que ver con un sistema mixto. Sabemos que son paupérrimas hoy día las pensiones, hay que mejorarlas y para eso los pilares solidarios son muy importantes, también la administración de ellos, quitando utilidades, comisiones, gastos, o sea, que realmente la competencia sea real para que esos ahorros de toda mi vida tengan los frutos en mi vejez y yo pueda vivirla dignamente. Por eso un sistema mixto. Y también creo que en la salud es tremendamente importante tener un seguro universal de salud donde la prioridad sean los adultos mayores en acceso, en agilidad, en especialización geriátrica y también en los medicamentos. Se ha avanzado harto, hay hartas leyes respecto de eso, pero creo que hay que fortalecerla aún más. Y quiero terminar con que creo que una red de cuidadores, que algunas municipalidades sí lo hacen, y ahí la comunidad y las organizaciones sociales son vitales para poder profesionalizar una red de cuidadores de nuestros adultos mayores que ya pasan a ser no autovalentes. Entonces, un ciclo de vida, ¿verdad? Desde mantenerse activo hasta una persona que pueda estar sola y autovalente. Las residencias también son muy importantes, creo que ahí el Estado tiene un rol, pero también lo tiene la comunidad
participativa, que es lo que ustedes promueven. Bien. Y por último, contribuciones, que algo se ha avanzado, pero tenemos que avanzar más, y también el transporte, que también está reducido al 50%, creo que siempre tenemos que estar atentos a ajustar esas dos cosas que son parte de la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Muy bien, gracias, Luz, muy bien. Ahora Qué vamos a la difícil tercera resumir pregunta, todo en 2 minutos. con otro tema diferente. Por favor, Juan Enrique, activa tu micrófono y hazle la tercera pregunta a nuestra invitada. Sí, hace un minuto atrás, o un par de minutos atrás, cuando estábamos conversando de participación ciudadana, hiciste mención a algunas cosas, Luz, que me hicieron recordar una figura antigua en Chile, que cayó en desuso cuando nos independizamos de España, pero que bien o mal funcionó durante varios siglos en Chile, y le puso de alguna manera cierto nivel de límite a la corrupción, que eran los juicios de residencia a los gobernadores. Después de su periodo, los gobernadores tenían que pasar todos por un juicio de residencia que era bastante estricto. Pedro Valdivia pasó uno incluso antes de ser gobernador. Bueno, el tema en realidad que me interesa es el tema de la corrupción. Hoy día observamos con preocupación la forma como crecen las conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos, muchas de las cuales, incluso no siendo ilícitas, están al borde de serlo y muchas traspasan claramente el límite de lo ético. Y esto pasa en todos los niveles jerárquicos y afecta no solo el patrimonio fiscal, sino que también la confianza pública. Estos delitos van desde fraude al fisco, negociaciones incompatibles, cohecho, violación de secretos, uso de información privilegiada, y la lista es larga. En el Código Penal aparecen estipulados 39 delitos asociados a la corrupción recogidos en uno de sus capítulos, pero parece que los acusados no le tienen mucho miedo a las sanciones y a las multas y a la labor especializada anticorrupción, y la labor especializada anticorrupción no parece estar dando resultados, ser suficiente. Los últimos días, o los últimos meses, se ha cuestionado harto al fiscal nacional al respecto, y en algunos casos de connotación pública de los últimos días, incluso a los fiscales que han investigado algunos casos. Por eso, la pregunta es, ¿cuál es el compromiso con el combate al abuso del poder y la corrupción que ha permeado, o parece haber permeado, casi la totalidad de las instituciones del Estado, que han visto saqueados prácticamente sus presupuestos y que tienen a la clase política, y no solo a la clase política, sino que prácticamente a todo el aparato público en el más bajo nivel de confianza y el más alto nivel de desprestigio? Esa es la pregunta. Tremendamente importante y muy relacionada, como decías tú, con la primera pregunta. Yo creo que, de nuevo, el contexto es que la crisis institucional profunda ha sido por responsabilidad de aquellos políticos, porque no es la política, no es la institución, eso es tremendamente noble, sino que más bien los políticos que no han hecho, o los funcionarios públicos que no han respetado esa institucionalidad que hoy nos tiene en esta crisis. Entonces, ellos son los responsables, ni más ni menos. Estamos en el servicio público para servir y para no servirnos de él. Y hablo de todo el Estado. Acá, cuando hablamos del Estado, es tanto el Poder Judicial, tú lo nombrabas, Juan Enrique, siempre estamos muy concentrados en el gobierno de turno, en lo ejecutivo, también en el Congreso, que está tremendamente desprestigiado, de todas las instituciones que tú has nombrado y que han tenido casos de corrupción, pero también no olvidemos el Poder Judicial, que también se han visto envueltos en lo mismo. Por lo mismo, el estándar ético mínimo de un servidor público es la honestidad y la probidad. Es un estándar mínimo, es el desde que pide la ciudadanía, que pone ahí a la gente que están representadas, primero popularmente, para quienes han sido elegidos, y para que hayan sido puestos ahí. Creo que la modernización del Estado es algo que, al menos desde Bópoli, hemos tratado de levantar desde el día 1. Y cuando hablamos de modernización del Estado, es sacar a los operadores políticos. Esto no es un botín de campaña, tampoco es una fuente de trabajo para enriquecerse y para servirse a sí mismo.
Creo que las altas direcciones públicas, o sea, los concursos públicos o de elección popular tienen que darse en los 3 niveles, en los 3 poderes del Estado, no solamente en una parte del Ejecutivo, el Congreso, que es de elección popular, y también en el Poder Judicial. Creo que ahí tenemos harto que avanzar, el proceso constituyente probablemente nos ayude a eso. Hay leyes que hemos nosotros promovido desde que somos bancada, hace 4 años, en nuestra primer bancada dentro de Evópolis, que es la ley antinepotismo, que no ha avanzado, el tema de bajar las dietas, que se avanzó, sí se bajaron las dietas de los diputados, ahí avanzar también en la falta de viáticos. El fin de la reelección de los candidatos nos costó muchísimo, porque creo que eso también renueva el poder, y las personas se refrescan, se oxigena la política con nuevas personas ahí, está también nuestra misión de poder responsabilizarlo. Y por último, transparencia total del gasto público, transparencia total. Los partidos políticos somos auditados cada 3 meses, y estamos en los portales que tenemos que, hasta el último peso, ponerlo sobre la mesa y que la ciudadanía lo mire, lo que quiera mirar. Creo que eso tiene que hacerse a todo nivel, en todas las instituciones, y nos falta mucho que avanzar eso. Auditoría permanente, trimestral, cuenta pública anual de todas las entidades públicas. Creo que ya no aguanta ninguna institución sin eso. Y por último, y ahí cierro, Rubén, gracias, sanción máxima a la corrupción. Fuera del servicio público, quien no está a la altura, cárcel, privación de libertad para quienes no están a la altura de servir a los ciudadanos de Chile. Muy bien, muchas gracias, Luz. Y ahora vamos con la última pregunta, y para ello le vamos a pedir a Rosa Ester que la formule. Por favor, Rosa, activa tu micrófono y la pregunta. Rosita, por favor, activa el micrófono. ¿Ahí? ¿Me escucha? No, Ahora sí. yo no lo he... Ahora sí, ahora sí. Ok. Chile es un país republicano, es un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho. El gobierno cuenta con recursos, concentra la autoridad, la fuerza pública, y todo esto por mandato ciudadano. Ahora, este Estado debe garantizar la paz y el orden en todo el país. Los ciudadanos no están autorizados para hacer justicia por su propia mano, por su propia cuenta. Se entiende que ningún gobierno debe tener disculpa por pérdida de vidas, ni desbordes de actos criminales en el país, y menos que las víctimas pierdan sus ahorros y patrimonio de años de esfuerzo, de sacrificios, de trabajo. En este sentido, le pregunto, ¿cuál es su compromiso con las víctimas de las marchas y protestas que se han salido de control contra la delincuencia, el crimen organizado y los atentados terroristas que han crecido como espuma en el país en los últimos años? Muchas gracias, Rosa. Tema tremendamente contingente, porque mientras Boric, el candidato Boric, iba a ver a los delincuentes a la cárcel producto de la revuelta social, Sebastián Sichel estaba justamente con las víctimas de estos saqueos y destrucción de nuestro patrimonio también cultural, gastronómico en nuestros centros a lo largo de todo nuestro país. Mientras hacemos minutos de silencio y condenamos la violencia en todo nivel y venga de donde venga, y especialmente a las muertes que se están viviendo en la Araucanía, la presidenta de la constituyente, Loncón, no fue capaz de hacer un minuto de silencio por la muerte recién de nuevamente una pareja quemada, una gravemente, y esperamos no lamentar también, otra vida producto del terrorismo. Creo que la condena a la violencia debe ser total y sin matices, como también el resguardo al Estado de Derecho y a los derechos humanos, pero también los derechos humanos, no solamente de la violencia que puede sufrir el Estado, de la cual no queremos repetir nunca más en la historia de nuestro país, y espero que así no vuelva a ser, también los derechos humanos de quienes trabajan libremente y que viven en democracia en una república que yo espero se mantenga libre de poder transitar, de poder trabajar y de poder recorrerla en su hermosura y no estar con miedo de salir a las calles.
estamos tomados por la delincuencia, por el narcotráfico, por el terrorismo. No vamos a poder hacer nada como Estado de Chile y en el Congreso Nacional si no somos capaces de reconocer que eso existe y por lo tanto poder sacar adelante leyes nuevamente que están dormidas en el Congreso, como la ley antiterrorista. Las leyes también que van a atacar al crimen organizado y por supuesto la coordinación comunitaria, y aquí yo vuelvo a lo que ustedes hacen, creo que esa coordinación hoy día comunitaria para tratar de evitar y minimizar la delincuencia en nuestro país va a ser tremendamente relevante en esa participación. Tenemos que compensar a esas víctimas y obviamente protegerlas, y máxima sanción a los violentistas que no quieren a su país, que no quieren a sus mismos ciudadanos, a sus conciudadanos, a sus compatriotas, para poder sacarlos adelante. Estamos sumidos en un miedo y una desesperanza y tenemos que lograr recuperar la esperanza para volver a vivir tranquilos. Por eso quiero ir al Congreso para poder darle una luz de esperanza, especialmente en este tema. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Excelente tiempo, justo los 2 minutos, muy bien. Ahora vamos a pedirle a Luz Poblete, nuestra candidata invitada, que por favor se tome 1 minuto para un mensaje de despedida. Rubén, a propósito, y todos los que nos puedan estar mirando, a propósito de estas 4 preguntas tan relevantes y tan profundas para nuestro país, entendiendo el contexto de profunda transformación que estamos, tenemos que entender, y entiendo, el sentimiento de desesperanza y de miedo que hay en la ciudadanía con todo lo que está pasando. Yo les quiero decir que si juntos recuperamos primero la esperanza de que podemos hacer las cosas mejor, que las podemos hacer bien, que podemos volver a conectarnos con los dolores, pero también con las expectativas de la gente, que creo que es lo que ha fallado, este modelo político desconectado de la realidad social de nuestro país, es posible también recuperar la esperanza de tener un Chile mejor. Yo no quiero un Chile distinto, quiero un Chile mejor para nosotros, para el presente, pero también para las próximas generaciones. Y creo que en eso debemos mantener lo que hemos hecho bien, cambiar lo que hemos hecho mal sin complejos y, por supuesto, traer nuevos proyectos para las futuras generaciones. Creo que tenemos que empezar a pensar hoy y construir ese futuro para nuestros hijos y para nuestra familia. Por eso propongo una luz de esperanza en este momento tan complejo para nuestro país en el próximo Congreso. Muy bien, muchas gracias, Luz Poblete, candidata a la Cámara de Diputados, distrito número 10. 11. Distrito número 11, distrito número 11. Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Excelente. Muy bien, muchas gracias, Luz Poblete, por tan generosa y tan amplia información y compromisos con nuestro país. Ahora vamos a pasar a nuestro próximo invitado. Le damos los más sinceros agradecimientos por habernos acompañado, y mientras aparece nuestro amigo Alberto Undurraga, que tiene problemas para conectar, aquí ha estado tratando de ingresar. Sin más preámbulos, vamos a entrar en la primera pregunta, que tiene que ver, ¿cierto?, con que le digas o nos cuentes a los chilenos quién es Alberto Undurraga y por qué debemos votar por usted, estimado amigo. Por favor, los micrófonos son suyos. Bueno, muchas gracias, Rubén, por la invitación. Muchas gracias, Juan Enrique. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a Fundesco Chile por la invitación a poder tener este diálogo de aprendizaje mutuo, ¿no? Yo entiendo que el rol parlamentario es un rol de mucha escucha para impulsar leyes, para fiscalizar al gobierno y, por supuesto, para articular soluciones con la ciudadanía en el territorio. Y me he decidido a postular a diputado porque creo que en esta etapa que vive Chile, donde va a haber una nueva constitución y después de ello hay que implementar esa nueva constitución, donde el país tiene que recuperarse de una enorme crisis social y política, tiene que recuperarse también de un mal gobierno y tiene que recuperarse de la pandemia, se requiere personas que tengan la fuerza de los 30
pero con experiencia. Yo me presento en distintos lugares como un joven de 30 años más 22 de experiencia, eso suma los 52. Y esto que uno lo dice medio en broma, medio en serio, la verdad que lo que hay detrás es que el país requiere transformaciones profundas, pero estas transformaciones tienen que hacerse en paz y sin violencia. Estas transformaciones tienen que hacerse con desarrollo económico y tienen que hacerse con mucha participación ciudadana. Y en lo que ha sido mi trayectoria pública, creo haber impulsado esos valores, ¿no? Cuando fui alcalde de Maipú, logramos que Maipú fuera la comuna que más mejorara en calidad de vida en la región metropolitana, y sueños que parecían imposibles, que se expresaban en obras, ¿no? En metro, en hospitales, en CEFAM, en parques, fueron realidad. Y eso lo hicimos no porque se le ocurrió al alcalde, sino porque lo hicimos con participación ciudadana con la comunidad. Y después lo mismo como ministro de Obras Públicas, ¿no? Impulsar la participación en las obras públicas en distintos lugares del país fue una tarea que va de la mano con que las obras se ejecutaran y se hicieran. Y por lo tanto, ¿quién es Alberto Undurraga? Alberto Undurraga es alguien que tiene la fuerza de la juventud y la convicción para hacer transformaciones sociales, y de la misma forma algunos años de experiencia que creo que son necesarias en esta etapa del país. En lo personal, soy un hombre casado desde hace 28 años, 2 hijos, un hijo y una hija, soy ingeniero comercial, he estudiado economía y a partir de ello he desarrollado el servicio público, que lo llevo en la vena, ¿no? Yo creo que quizás en primero básico yo era encargado de borrador, ¿no? Porque en la vena desde muy pequeño he estado involucrado en el servicio público y espero poder servir al Distrito 8 de Maipú, Pudahuel, Quilicura, Estación Central, Cerrillos, Colina, Lampa y Quilpil, servirlos desde el Parlamento y desde ahí representarlos para contribuir a hacer de Chile un Chile justo, con transformaciones importantes, con la implementación de una nueva constitución, pero en paz y sin violencia. Excelente, Alberto, muchas gracias, bienvenido. Y ahora vamos a las preguntas temáticas. Por favor, Juan Enrique, nuestro director ejecutivo, va a formular la primera pregunta. Juan Enrique, activa tu micrófono y haz la pregunta. Sí. La Convención Constitucional, a mi juicio, una de las características, una de las cosas que se han observado de ella, es que ella ha puesto en el centro de la discusión un tema que cada vez se ha ido conversando más en Chile, pero que de todas maneras sigue siendo un tema un poco accesorio, un tema que en general los políticos le hacen un poco el quite, que es el tema de la participación ciudadana. Yo creo que la Convención Constitucional nos ha dado lecciones de eso, y probablemente nos siga dando lecciones de eso. Como decía, en la última década en Chile hemos avanzado de manera importante, aunque a mi juicio no es suficiente en la incorporación de normas, de mecanismos, de instituciones relacionadas con la participación ciudadana, leyes de transparencia, las leyes del lobby, temas de asociación y participación ciudadana, formación ciudadana, observatorios de participación, los temas medioambientales. La participación ciudadana ha sido muy importante. Sin embargo, pareciera ser que no hay un consenso en la clase política, ni sobre su significado, ni sobre su alcance, ni sobre su importancia en la manera de construir un país más justo, más pacífico, más democrático, y su importancia en la gestión y la fiscalización pública. Así que, ¿cuál sería su compromiso para promover y fortalecer la participación ciudadana en la gestión y en la fiscalización pública, a la cual se comprometió, por cierto, Chile en el año 2009, cuando firmó en Lisboa la Carta Iberoamericana sobre ese tema junto a 16 países más? Bueno, gracias, Juan Enrique, por la pregunta. Yo estoy convencido de que la democracia se fortalece cuando hay participación ciudadana y cuando se profundiza en la participación ciudadana. Y creo que la participación ciudadana entonces es un elemento propio de las democracias más desarrolladas, y nosotros tenemos que avanzar en esa línea. Algo hemos hecho, pero la democracia no es solo votar cada 4 años por presidentes, senadores, diputados, core, gobernadores o alcaldes o concejales, sino que es más profundo, tiene que ver con la participación permanente de la comunidad en distintos espacios, ¿no? Y yo creo que para ello
es importante primero tener la convicción, pero después tener los mecanismos y haber demostrado en la trayectoria que lo que uno dice efectivamente lo ha hecho en el pasado. Yo estoy convencido que la participación ciudadana es para los grandes sueños de país, también para las inversiones y también para la fiscalización. Tiene distintos elementos. Para los grandes sueños de país me tocó impulsar, cuando era alcalde de Maipú, algo que le llamamos 512.000 sueños, porque éramos 512.000 en aquella época en Maipú, y esos sueños se expresaron en el plan de largo plazo de Maipú, hecho con participación ciudadana, con un comité público-privado, que tenía una cierta estructura, que vimos experiencias de otros lugares en el mundo. Ahí estaban la construcción de metro, de hospital, de trabajo por barrios, por lo tanto había un diseño para el sueño, ¿no? Y creo que eso expresa de alguna forma la Constitución, o la Convención Constitucional, Juan Enrique, ¿no? Porque en lo que se está trabajando para la nueva Constitución y lo que están recogiendo los constituyentes en distintos lugares del país, es la expresión de los sueños de cómo debe ser la sociedad, para después ver cómo se escribe la Constitución que va a ser sometida a plebiscito. Entonces, primero en esa dimensión, pero después en una segunda dimensión, participación ciudadana en los proyectos. Participación ciudadana en los proyectos, y ahí me tocó, de nuevo, en otro rol. Tiempo para Alberto. Me tocó en otro rol como ministro de Obras Públicas, que hubiese participación ciudadana en los proyectos. No para que se informe de cómo es el proyecto, eso por supuesto, sino para decidir en conjunto. Recuerdo que la ruta hacia el norte pasaba entre medio por Incahuasi, y uno decía, pero eso es absurdo. Y claro, la opinión técnica era que tenía que ir por ahí. Sin embargo, la opinión con participación ciudadana fue con un pequeño bypass, y así vamos sumando, ¿no? Y así Muy vamos bien, sumando. Alberto. Y tercero, la fiscalización, déjame terminar, Rubén. Tercero, Okay. la fiscalización, creo que es sumamente importante en la fiscalización de las distintas autoridades, para lo cual la transparencia activa y la transparencia pasiva, ambos mecanismos de transparencia deben incentivarse en distintos niveles del Estado, en distintos niveles de la vía pública. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a la segunda pregunta, y para ello le vamos a dar la palabra a Rosa Esther Díaz, nuestra directora de operaciones, para que la formule. Por favor, Rosita, activas tu micrófono y tu cámara de video para la pregunta. Bueno, ahí estamos. Bienvenido, señor Undurraga. Es un hecho que la situación socioeconómica de los adultos, de los mayores, decrece cada vez. Y hoy es mucho menor a la que tuvieron otras generaciones. Y nadie discute que la esperanza de vida ha aumentado, igualmente las condiciones de autovalencia y de talento en cuanto al adulto, y que estos avances se deben a la ciencia y a la tecnología, que también, por supuesto, ha avanzado al respecto. Nos interesa saber cuál es su compromiso con las personas mayores, que están cerca de representar el 15% del total de la población y cuya longevidad, 80 años, es de lo más alto aquí en Latinoamérica y también, diríamos, a nivel mundial. Bueno, Rosa, muchas gracias por la pregunta. Vengo de una ONCE con adultos mayores que están en el reencuentro, ¿no? Después de muchos años, o muchos meses, ¿no? Casi 2 años de no reunirse por la pandemia, están en el reencuentro. Era la primera vez que se reunían aquí en Maipú, y vengo justamente de una ONCE que estábamos conversando de ello. Por lo pronto, hay un compromiso de impulsar los distintos programas de apoyo al adulto mayor y apoyar los que el gobierno, yo espero ser electo diputado, lo que el gobierno impulsa, apoyarlo en el Parlamento. Pero hay algunos que me interesan especialmente. Primero, un cambio en el sistema de pensiones para que mejoren las pensiones ahora. Y alguna gente dirá, bueno, ¿cómo? Mire, en los países desarrollados, el financiamiento de las pensiones tiene 3 fuentes. Por un lado, el ahorro personal, pero eso
el ahorro de hoy día se nota mucho tiempo después. Por otro lado, el aporte del Estado para subir la pensión básica solidaria, pero hay una tercera fuente que permitiría aumentar ahora las pensiones, que es a través del aporte de las empresas y pues paulatinamente las medianas y pequeñas. Eso permite aumentar pensiones ahora. Es un sistema de pensiones nuevo, significa terminar con el actual sistema de AFP, no tenemos tiempo para detenernos en ello, pero creo que eso es fundamental. Pero además, hay otra cosa que uno puede aprender de los países desarrollados, Rosa, y creo que es bien relevante, esta separación que se da entre la tercera edad y la cuarta edad, ¿no? Muchos adultos mayores que están activos, que quieren contribuir, que hacen un rol significativo no solo en su familia, sino que también en el barrio, en la comunidad. Bueno, eso tenemos que canalizarlo con programas que permitan ser masivos, porque tenemos bonitas experiencias en Maipú, bonitas experiencias en Pudahuel, en Quilicura, en la Estación Central, pero tenemos que canalizarlo para que pueda ser masivo y de esa forma apoyar también esa tarea. Yo creo que aquí hay un compromiso de la sociedad con nuestros adultos mayores, quienes todavía no lo somos, lo seremos después en el futuro, y ese compromiso tiene que expresarse en programas, en recursos y en un nuevo sistema de pensiones. Excelente. Muchas gracias, Alberto. Bien, vamos a la tercera pregunta, al siguiente tema. Para ello le vamos a dar la palabra nuevamente a nuestro amigo Juan Enrique para que por favor la formule. Juan Enrique. Sí, este es un tema un poco espinudo. Y que ha estado lamentablemente de moda el último tiempo. Los ciudadanos observamos con preocupación y a veces con cierta molestia e indignación la forma como crecen las conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y en todos los niveles jerárquicos y en todas las instituciones del Estado. Esto es bien generalizado. Actitudes y acciones que afectan el patrimonio del fisco en el sentido más amplio, pero también la fe pública. Estos delitos que van desde fraude hasta pasando por negociación incompatible, cohecho, violación de secretos, uso de información privilegiada, etcétera. En el Código Penal aparecen más o menos 39 delitos relacionados, pero parece que los acusados no tuvieran temor a las sanciones o a las multas, y la labor de la unidad especializada anticorrupción y la labor de los fiscales no parece estar dando resultados, ser suficiente. Incluso hay en el último tiempo fiscales que están siendo cuestionados por su labor investigativa o por la calidad de su labor investigativa en algunos casos bien emblemáticos. ¿Cuál es su compromiso con el combate al abuso del poder y de la corrupción que ha permeado la casi totalidad de las instituciones del Estado, que han visto saqueados sus presupuestos, con todo el impacto que tiene sobre los planes y programas que deberían ir en beneficio de la ciudadanía, y que tiene a la clase política en el más bajo nivel de confianza y el más alto nivel de desprestigio? Gracias, Juan Enrique, por la pregunta. Señalar que no es solo un problema, los problemas de corrupción, no es solo un problema de la clase política, también es un problema de otras instituciones como iglesias, también hemos visto fenómenos de corrupción en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, y por supuesto también en el sector empresarial. Por lo tanto, es un problema serio que enfrenta el país y creo que tenemos que enfrentarlo decididamente. Yo diría que hay un conjunto de medidas que son amplias, pero hay tres que me parecen que son tremendamente importantes. La primera, avanzar en mayores niveles de transparencia. ¿Qué significa ello? Significa, por ejemplo, que sea una obligación de las autoridades, una obligación de quienes tienen cargos de importancia, tanto electos como nominados, de publicar la declaración de impuestos. No solo la declaración de intereses y patrimonio, que es una declaración voluntaria, que a veces aparece en el diario que a un candidato presidencial se le olvidó una pequeña inversión que tiene por ahí de varios millones de dólares, ¿no? Entonces, y no pasa nada. Por lo tanto, la obligación primero de mayores niveles de transparencia y dentro de ello una muy concreta, publicar la declaración de impuestos, primero. Segundo, creo que necesitamos mayores niveles de fiscalización, darle facultades al Servicio de Impuestos Internos para indagar en aquellas
cuentas corrientes cuando hay movimientos que son inusuales, sobre cierto monto, si queremos señalarlo, pero indagar en ello, ¿no? Y eso son facultades al Servicio de Impuestos Internos. A eso se opone mucha gente, se oponen algunos poderosos, pero eso hay que hacerlo. La facultad para el Servicio de Impuestos Internos, porque en las cuentas corrientes, finalmente, donde los grandes fenómenos de corrupción se empiezan a notar, y cuando hay movimientos inusuales, bueno, que se meta inmediatamente el Servicio de Impuestos Internos. Y lo tercero, por cierto, mayores penas. Mayores penas a los delitos de corrupción. Penas tanto de cárcel efectiva como también penas de inhabilidades en el ejercicio público. Naturalmente que va a depender de cuál es el delito, de qué magnitud, de cuánto es la inhabilidad, pero ambas tienen que estar presentes. Yo creo que esas tres debiéramos hacerlas inmediatamente, no esperar 4 o 5 años, sino que inmediatamente. Publicación de la declaración de impuestos de todas las autoridades, primero, facultades al Servicio de Impuestos Internos para indagar en cuentas corrientes y en los movimientos financieros cuando hay movimientos inusuales, y tercero, por cierto, mayores penas a quienes cometen estos delitos. Muchas gracias, Alberto. Muy bien. Ahora vamos a la última pregunta y vamos a darle nuevamente la palabra a nuestra directora de operaciones, Rosa Ester Díaz. Por favor, Rosita, activa tu micrófono y formula la pregunta. Activar el micrófono, por favor. Ok, bueno. Chile se declara como país republicano, como país democrático y como país respetuoso del Estado de Derecho. El gobierno cuenta con recursos, concentra la autoridad, tiene la fuerza pública por mandato ciudadano y por lo tanto, por ese mismo mandato ciudadano, debe garantizar la paz y el orden en todo el país, por supuesto. Los ciudadanos no están autorizados para hacer justicia por su cuenta. Se entiende que ningún gobierno debe tener disculpa o debe disculparse por pérdida de vidas ni desborde de actos criminales en el país, y menos que las víctimas pierdan sus ahorros y su patrimonio de años de trabajo, de esfuerzos y de sacrificio. En este sentido, pregunto, ¿cuál es su compromiso con las víctimas causadas por las marchas y protestas que se salen de control, con la delincuencia, el crimen organizado y los atentados terroristas que les han afectado, por supuesto, y que han crecido estas acciones como espuma en el país en los últimos años? Gracias, Rosa, señora Rosa, por la pregunta. Varias cosas. Lo primero, creo que tenemos que condenar sin ningún matiz la violencia, y no es el camino para la acción política. Pero cuando decimos condenar la violencia, hay que condenar ambas. Aquellos que destrozan en las marchas y también los atropellos a los derechos humanos que puede haber en las marchas. Ambas. Porque a veces hay unos que condenan con mucha fuerza a un lado, pero omiten el otro y viceversa, ¿no? Tenemos que condenar ambas. Primero, condenar la violencia en todas sus formas. Segundo, combate frontal al narcotráfico. Combate frontal al narcotráfico en todos los niveles, al narcotráfico y a las bandas organizadas, en todos los niveles, en todos los niveles. ¿Y qué quiero decir con todos los niveles? En el territorio hay muchas villas, muchos barrios que el narcotráfico está inserto en ellos, y eso no es justo, pero también hay mandamases, hay cabecillas que deben ser perseguidos, para lo cual se requiere una modificación de la estructura de policía para un combate frontal al narcotráfico y a las bandas organizadas. Y tercero, por supuesto, en materia de manifestaciones en la vía pública. Las manifestaciones son un derecho, por supuesto, en democracia, pero debe hacerse resguardando el orden público, y los organismos de orden público deben hacer dos cosas a la vez. Por un lado, resguardar el orden público, pero por otro lado, no atropellar los derechos humanos. Aquellos que han sido víctimas de
de quema de sus bienes o de sus casas o de sus almacenes, la verdad que tienen el legítimo derecho, y tenemos que apoyarlos como Estado, a demandar, a denunciar a los responsables, porque como decía inicialmente, tenemos que condenar la violencia toda, aquella de aquellos que rompen después de una manifestación, pero también de aquellos que durante la manifestación, estamos hablando de acción de Carabineros el año 2019, generaron atropello a los derechos humanos, que hay que condenarlo sin ningún matiz. Y yo creo que si nos ponemos de acuerdo en condenar ambos, estamos dando un primer paso para tomar el resto de las medidas hacia adelante. Muy bien, muchas gracias, Alberto, por estas respuestas a nuestras inquietudes, las inquietudes que ha recogido nuestra fundación en la comunidad. Finalmente, vamos a darle un minuto para un mensaje de despedida. Por favor, Alberto, tu mensaje de despedida de esta entrevista. El año 2020, el 80% de los chilenas y chilenos votamos apruebo, y convención constitucional 100% electa y paritaria. Y lo que había detrás ahí, no solo una nueva constitución, sino que la expresión de sueños de un país más justo, con derechos sociales garantizados en salud, en educación, en pensiones, en seguridad ciudadana, con paridad, un país donde el agua pueda ser un bien nacional de uso público, un país de todas y de todos. Para lograr que esos sueños sean realidad, se requiere, por cierto, avanzar en las leyes que así lo permitan, pero también avanzar en transformaciones, en paz y sin violencia. Por eso estoy trabajando junto a Yanna Proboste para que ella sea presidenta de Chile, Alberto Undurraga, diputado por el Distrito 8, y de esa forma poder contribuir a construir entre todos y todas un país mejor, un país más justo, en paz, sin violencia y con desarrollo económico. Muchas gracias, Alberto. Ese es Alberto Undurraga, candidato a diputado por el Distrito 8. Sus opiniones sobre nuestros temas de interés. Le damos los más sinceros agradecimientos por haber aceptado nuestra invitación. Le deseamos muchos éxitos. Y antes de pasar a nuestra siguiente invitada, a Claudia Valenzuela, que es candidata a diputada por la región de Coquimbo, le vamos a recordar a todos nuestros seguidores que nos pueden seguir a través de las redes sociales buscando Fundesco Chile, y que tenemos un canal en YouTube, Fundesco Chile, en donde podrán ver nuevamente estas entrevistas y podrán compartirla con todos sus seguidores. Muchas gracias, Alberto, nuevamente, y ahora le damos un saludo a Claudia Valenzuela, que se encuentra ya entre nosotros. Por favor, Claudia, por favor, cuéntale a los chilenos quién es Claudia Valenzuela y por qué debemos votar por usted. Bueno, ante todo, soy Claudia Valenzuela, profesora. He trabajado en distintos ámbitos, tanto públicos como privados, y en distintos niveles de educación. Mi desafío y mi inspiración son los niños y las niñas, y siempre mi sueño es entregarles un país que sea mucho más amoroso, que esté reconciliado y que también sea mucho más equitativo para ellos y ellas. No importa desde donde ellos vengan y ellas vengan, ¿ya? Como profesora, creo que estoy extremadamente preparada porque tengo la experticia y tengo las técnicas para recoger los sentires de las personas de cualquier edad, sobre todo porque tengo una especialidad en mediación educativa que me ha permitido comprobar y corroborar que a través de la mediación podemos lograr todo lo que nos propongamos por el bienestar común. Muchas gracias, Claudia. Muy amable por la presentación. Y ahora vamos a las preguntas. Por favor, Juan Enrique, nuestro director ejecutivo, va a formular la primera pregunta. Sí, con la Convención Constitucional
nos hemos estado acostumbrando a escuchar a los políticos hablar de participación ciudadana. Y la Convención Constitucional nos está dando y nos va a seguir dando probablemente lecciones respecto a participación ciudadana. Tema que en la última década nuestro país ha logrado avances de manera importante, pero al parecer no suficiente en la incorporación de normas, mecanismos, instituciones de participación ciudadana, leyes de transparencia, leyes de lobby, asociaciones y participación ciudadana, formación ciudadana, observatorios de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Sin embargo, observamos que entre los políticos, al parecer, no hay un consenso respecto al significado de la participación ciudadana, respecto a su importancia en una democracia moderna y sobre el alcance que debe tener para tener una democracia sana y contribuir de manera permanente, pacífica y democrática en la gestión y en la fiscalización pública. Por eso nos gustaría saber cuál es su compromiso para promover y fortalecer la participación ciudadana en la gestión y la fiscalización pública, a la cual se comprometió, por cierto, Chile el año 2009 cuando firmó en Lisboa la Carta Iberoamericana sobre este tema, junto a 16 países más. Sí, pues. Yo siempre voy al fondo de las situaciones porque se hacen diagnósticos desde los efectos que tiene la no participación ciudadana. Pero recordemos que tenemos una ley que fomenta la participación ciudadana, ¿ya? Que es la 20.500, en donde está explicitado también los mecanismos. Pero el gran problema en que vemos es que, de acuerdo a la autoridad que esté en esa comuna, se llama o no se llama a participar de las decisiones comunales, ¿ya? Entonces, eso es una falta grave. Entonces, lo primero es, mi compromiso es con respecto a hacer cumplir esa ley, porque esa ley ya está. Y eso no tiene que ver con una cuestión de si el alcalde o la alcaldesa le tinca o no le tinca, sino que tiene que ver con una cuestión de que se tiene que cumplir la ley. Y eso está, ¿ya? Ahora, ¿que eso afecta también pueden ser a mejoramiento? Por supuesto que sí. ¿Ya? Por otro lado, como educadora, esto de la participación ciudadana tampoco puede ser una imposición. Tiene que ver con la educación, y es la educación que nosotros fomentamos a través de la sociedad y no solamente a través de las leyes. Y cuando hablo de educación, no hablo solamente de la educación que entregamos en los colegios o en las instituciones de educación superior, sino que además estoy hablando de tomar este tema desde los primeros niveles de escolarización para que los niños y las niñas ya para ellos sea normal ser participantes y empoderarse desde ese punto de vista de qué es lo que es la participación ciudadana. ¿Ya? Muy bien, Claudia, muchas gracias por su respuesta. Ahora vamos a la segunda pregunta y para ello le vamos a pedir el favor a nuestra directora de operaciones, Rosa Esther Díaz, que por favor active el micrófono y formule la pregunta. Por favor, Rosita. Bueno, Claudia, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Rosita. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que no cabe la menor duda que la situación socioeconómica de las personas mayores hoy día decrece y cada vez es menor y comparado con otras generaciones que ya han pasado, va bajando, va decreciendo. Ahora, en cuanto a la esperanza de vida, esta ha aumentado. Y lo mismo ha ocurrido con las condiciones de autovalencia y el talento que tienen los adultos. Y todo esto gracias en gran medida al avance de la ciencia y de la tecnología. Nos interesa saber cuál es su compromiso con las personas mayores que están muy cerca de representar prácticamente un 15% del total de la población
y cuya longevidad, prácticamente 80 años, es de las más altas de Latinoamérica y también en el mundo. Bueno, Rosita, este tema para mí me resuena mucho porque me hace reconectarme con mis abuelos y mis abuelas en cómo ellos vivieron y vivieran, ¿ya? Y además me hace conectar con mi padre, en su actual situación de adulto mayor, como los hacen llamar, ¿ya? Y además lo veo como profesora y educadora desde mi experiencia, cómo los adultos inciden en la educación de las generaciones más jóvenes. Y en Chile no se les ha reconocido con la importancia que requieren. Desde ese punto de vista, yo planteo, y mi compromiso es, que lo primero es reconocerles a ellos qué es lo que ellos quieren y qué es lo que ellas quieren. Porque las políticas públicas y las ideas siempre se han establecido desde las cúpulas o de expertos que se hacen llamar en las materias. Pero acá tenemos otras sensaciones y otras sensibilidades que tienen que ver no solamente con la parte económica, sino que también tienen parte con su salud emocional y mental. Cuando yo hablo con ellos, de hecho la semana pasada estuve con un grupo de señoras, ellos lo que me planteaban era que primero ellos lo que necesitan es ser reconocidas como tales. Y ser reconocidas significa ser respetadas. Por lo tanto, también tiene que ver con una cuestión en la cual ellos y ellas tienen la capacidad para saber lo que ellos quieran. Porque muchas veces se les infantiliza respecto a lo que se espera de ellos o qué es lo mejor para ellos y ellas. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocerlas como tal. Y de ahí entonces es que surge la idea de que debe haber un ministerio para ellos y para ellas. Sobre todo en que estamos en una tendencia de curva en cual nuestro país está envejeciendo, entre comillas. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Tiempo justo. Gracias. Vamos entonces al tercer tema. Y para ello vamos a pedirle nuevamente a nuestro director ejecutivo, Juan Enrique Blumer, para que formule la pregunta. Por favor, Juan Enrique, activa tu micrófono y la pregunta para Claudia. Observamos con preocupación la forma como crecen las conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos de todos los niveles en el ejercicio de su cargo y en diversas instituciones del Estado. Conductas que afectan el patrimonio del fisco en el sentido más amplio, pero también la fe pública. Estos delitos van desde fraude al fisco, pasando por negociación incompatible, cohecho, violación de secreto, uso de información privilegiada y otros. Todos temas que aparecen estipulados en el Código Penal, pero que al parecer no le genera temor a las sanciones y a las multas a las personas involucradas, y tampoco temor por la labor de la Unidad Especializada Anticorrupción y por el trabajo de los fiscales. De hecho, el último tiempo hemos visto cómo el trabajo de algunos fiscales que han investigado casos notorios de corrupción está siendo cuestionado. ¿Cuál es su compromiso con el combate al abuso de poder y a la corrupción que ha permeado a la casi totalidad de las instituciones del Estado, que han visto saqueados sus presupuestos y que tienen a la clase política en el más bajo nivel de confianza y el más alto nivel de desprestigio? Bueno, como el lenguaje crea realidades, cuando hablamos de combatir, es porque yo ya estoy asumiendo que estoy en la otra trinchera, ¿ya? Por lo tanto, más que combatir, también tenemos que ir con el prevenir. Chile se caracteriza por ser muy punitivo, ¿ya? Pero pareciera que estos castigos y estas sanciones son solamente para algunas clases sociales y para otras no.
Y ese es el sentir del ciudadano y la ciudadana común y corriente, que a partir de la llamada vuelta a la democracia, donde soñaron y soñamos con un Chile más equitativo y más justo, nos hemos dado cuenta que los gobiernos de turno que representan a un duopolio, ¿verdad?, se han ido adaptando y acostumbrando a esta forma de experimentar la forma en que se hace política y los que no están en políticas partidistas. Entonces, esto tiene que ver con un problema de fondo que tiene que ver con una cuestión de valores, porque mucho se habla de lo legal, pero también tenemos que empezar a conversar sobre lo moral. Entonces se están haciendo muchas cosas con la excusa de que no es ilegal y que no hay grandes sanciones, pero la gente lo que espera es que las autoridades y los referentes políticos también se comporten con una moral que esté a la altura. Por eso también el fondo del estallido es ese, cuando se percibe que hay injusticias y que unos y otros se benefician de esto que es llamado corrupción. Hay una teoría que a mí me llama mucho la atención que tiene que ver con que se manifiesta que el ser humano nace corrupto y que a medida que va desenvolviéndose en la sociedad, de acuerdo a las instancias, esa corrupción va a ser menor y mayor dependiendo de las oportunidades que tengan. Y de ahí es donde aparece esto que dice, todo ser humano tiene su precio, ¿verdad? Yo como educadora tengo la esperanza de que las personas nacen buenas, ¿ya? Y yo creo en ellas, o si no, no estaría en esto tampoco y no sería educadora y no sería profesora. Yo creo que las personas nacen buenas, ¿ya? Pero también deben ser corregidas a lo largo de su vida. Y hay que dar señales claras a las nuevas generaciones de que casos de corrupción deben ser sancionados, pero drásticamente, porque existe la sensación de que a los grandes políticos, los grandes grupos económicos, realmente no les pasa nada y los mandan solamente a clases de ética cuando han generado un acto corrupto, por ejemplo. Y esa es la sensación que se tiene. Muy bien. ¿Ya? Excelente teoría, Claudia, muy interesante. Vamos entonces ahora con la última pregunta, con el último tema, y para ello entonces vamos a pedirle a Rosester Díaz que active su micrófono para que formule la última pregunta. Por favor, Rosita. Gracias. Gracias. Decimos que Chile es un país republicano, que es democrático, respetuoso del Estado de Derecho. El gobierno cuenta con recursos, concentra la autoridad y tiene también la fuerza pública. Y todo esto por mandato ciudadano. Ahora, de acuerdo a ese mandato ciudadano, debe garantizar la paz y el orden, y en todo el país. Los ciudadanos no están autorizados para hacer justicia por su cuenta. Se entiende que ningún gobierno debe tener la disculpa, ¿no es cierto?, por la pérdida de vidas, ni el desborde de actos que terminan con un país criminales, ¿no?, con actos criminales dentro del país, y menos que las víctimas, y aquí destaco esto, las víctimas pierdan sus ahorros, su patrimonio, de años de trabajo, de esfuerzos y de sacrificios. En este sentido, le quiero preguntar, ¿cuál es su compromiso con las víctimas de las marchas y protestas que se han salido de control, de la delincuencia, del crimen organizado y los atentados territoriales que han crecido como espuma, ¿no?, en estos últimos años? Bueno, a ver. Empiezo por los efectos. Los efectos es que se necesita un ministerio que regularice esto y que vaya más allá de una subsecretaría con respecto a la prevención del delito.
¿ya? Debe haber un ministerio porque así vamos a tener más recursos, más personal, para poder instalar buenas políticas públicas respecto a eso. Me interesa esto porque sobre todo un ministerio propende a lo que es la investigación y el desarrollo de la ciencia, porque todas las políticas públicas deben basarse en investigaciones, y no solamente investigaciones cuantitativas en cuanto a encuestas y cifras, sino que también tiene que ver con investigaciones cualitativas para que recojan el sentir y la subjetividad de las personas y de los grupos a los cuales vamos dirigidos. Y desde ahí levantar entonces políticas públicas que vayan a esto de la prevención del delito y la sanción que tiene que ver con ello. Es lo mismo que planteaba para los adultos mayores. Entonces, desde ahí podemos instalar mecanismos, estudios y políticas públicas, sobre todo también desde otras áreas, que no solamente tengan que ver con las leyes, por ejemplo, sino que validar a las personas también de manera subjetiva y poder ayudarlas en esa formación. Y como educadora yo voy al fondo de esto, que tiene que ver, que usted muy bien lo dijo, que tiene que ver con esto de la práctica de la paz y la armonía. Y la paz no es por decreto ni por ministerio tampoco. La paz se construye y es la forma en cómo nos relacionamos. Entonces, ¿qué es lo que perciben nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas de los adultos que ahora dirigen el país? La pregunta es, ¿realmente nos están dando referentes de paz? Entonces, si los niños y las niñas necesitan 3 referentes para poder educarse de manera equilibrada, ¿no es cierto? O puede ser femenino, masculino. Entonces, ¿cuál es la señal que le estamos dando como adultos a ellos y a ellas para que se desenvuelvan de manera pacífica? ¿Verdad? Entonces, desde mi punto de vista, como educadora y como profesora, para mí otra vez lo que tiene que ver es con la formación y con la educación desde pequeño para que experimentemos la paz y nos relacionemos de formas amorosas para poder después, en un conflicto, poder llegar a un acuerdo. Los conflictos no son malos en sí. El conflicto es un síntoma para. La cuestión es cómo estamos resolviendo los conflictos actualmente. Y para ello, entonces, necesitamos un cambio de modelo paradigmático desde la Constitución hacia abajo para reformar varios aspectos que justamente lo que están fomentando es la violencia. Muchas gracias, Claudia, muy amable por todas las respuestas que has dado a las temáticas que hemos propuesto para este conversatorio. Y finalmente, vamos a darte un minuto para un mensaje de despedida. Por favor, Claudia. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las preguntas, porque nos hacen estudiar y nos hacen reflexionar. Yo hago una reflexión también respecto cuando dialogo con las personas para poder también no solamente dar mi respuesta, sino que sacar a la luz las respuestas que están sintiendo las personas en este momento. Pertenezco al Partido Ecologista Verde, que tenemos un modelo de desarrollo sustentable y que tiene que ver también con el desarrollo de la paz y nuevas formas de relacionarnos o de recuperar formas de relacionarnos que teníamos hace décadas atrás. Entonces la invitación es que busquen el girasol, busquen a los ecologistas, nos conozcan, nos pregunten y para que también conozcan también nuestros principios de los cuales nosotros seguimos. ¿Ya? Le damos los más sinceros agradecimientos por su tiempo y le deseamos muchos éxitos. Claudia Valenzuela, candidata a diputada por la región de Coquimbo. Muchas gracias, que estén muy, muy bien. Muy bien, gracias a usted, Claudia. Y antes de iniciar la entrevista a nuestro cuarto invitado, Rodrigo Silva Alfaro, le recordamos seguirnos en las redes sociales y en el canal de Fundesco Chile en YouTube, en donde pueden ver y compartir nuevamente todas estas entrevistas. Muy bien, saludamos de nuevo a Rodrigo Silva Alfaro, nuestro
candidato a senador por la región metropolitana, gran amigo, ¿cierto? Excelente emprendedor. Iniciamos la entrevista con la misma pregunta que le hemos hecho a todos. ¿Quién es Rodrigo Silva Alfaro y por qué los chilenos debemos votar por usted? Tiene la palabra, amigo Rodrigo, por favor active su micrófono. Hola, hola Rubén, qué gusto verte de nuevo, siempre con mucho cariño acá, me siento como en casa, ¿ah? Así que qué bueno que podamos conversar y discutir, ¿ya? Bueno, yo en broma me he definido siempre como que soy un tercio capitalista, un tercio intelectual, porque he escrito 3 libros y desarrollado la lógica del emprendimiento, estudiado al emprendedor desde la existencia misma de quien emprende, buscando la potencia, y ya iremos viendo las consecuencias de eso en el curso y en el medio de las preguntas, para no desviarnos de los temas, ¿ah? Y un tercio filántropo, porque al igual que tú, tengo una fundación que se llama La Cuarta Ruta. Estamos haciendo un proyecto precioso en el barrio Conchitoro. Estamos haciendo un modelo de recuperación histórica con mucho sentido, de barrios históricos, pero para devolver no solo de manera materialista, que interesante, estos edificios a estados contemporáneos, guardando lo bonito que tienen, el reciclaje de estos barrios, sino que también encontrando nuevos ecosistemas para que trabajen y se potencien ahí, y en este caso estamos anclados en artistas como, qué sé yo, los Power Peralta, los Valparaíso en Colores, estamos anclados en intelectuales y en emprendedores, porque vemos que esos ecosistemas, la Cuarta Ruta lo que propone es por qué tenemos que escoger entre centro, derecha y izquierda, si todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas malas. Queremos un cuarto emprendedor, inclusivo y creativo. Eso es la Cuarta Ruta. Y yo diría que nosotros perseguimos varios valores. El primero que hemos puesto es el pluralismo. Y el pluralismo se trata de respetar, reconocer que todas nuestras experiencias de vida son válidas y que cada una puede prestar ojos. Y la razón por la cual nos presentamos a esta candidatura y queremos obtener el voto y el apoyo popular es porque a Chile le hacen falta ojos emprendedores, lógica emprendedora. Y todos los candidatos que están ahí vienen de distintas lógicas. Algunos tienen lógicas policiales o militares, otros tienen lógicas administrativas, otros tienen lógicas burocráticas, algunos tienen lógicas intelectuales, pero hay muy pocos. Fíjate que en la constituyente hay 5 emprendedores de 150. Y los emprendedores representan algo muy importante para Chile, el 50% del trabajo por de pronto, un camino de felicidad. Hoy en día es el segundo trampolín social al lado de la educación, que no ha dejado de ser importante, pero es mucho más inclusivo que la educación, y nosotros creemos que no nos estamos tomando el emprendimiento en serio. Muy bien, amigo Rodrigo, vamos a tener tiempo de conversar de eso y de otros temas más. Vamos entonces ahora con las temáticas, con las preguntas que nos convocan en esta conversación. Y para ello entonces vamos a pedirle a nuestro gran amigo Juan Enrique Blumen, nuestro director ejecutivo, que encienda su micrófono, que lo active y que por favor formule la primera pregunta. Por favor, Juan Enrique. Hola Rodrigo, buenas tardes. Hola Juan Enrique, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Un gusto. Hace tiempo que Rubén me viene prometiendo que nos vamos a conocer y no pasa nada. Estás invitado al barrio. Me aburrí y me fui de Santiago después de tanta promesa. Claro, o sea, pero estás invitado al barrio Conchitoro, cualquier reunión por Zoom si estás fuera de Santiago. Es una maravilla el barrio Conchitoro. Una maravilla. La verdad es que el centro de Santiago es una maravilla. Da pena verlo así, y nosotros estamos
en realidad hemos hecho el esfuerzo más amplio en los últimos 50 años de recuperación histórica de ese barrio, digamos, y ya vamos avanzando, ya estamos con 2 edificios ahí, un hotel en el Conchitorio 33 y el Palacio Concha, donde estamos haciendo carretes millennial y juntando generaciones y combinando una manera entretenida, maneras de conocernos, y queremos hacer el primer barrio inclusivo de Santiago, donde todos nos podamos ver las caras ahí, porque nos tendemos a separar para todos lados y mandar a la periferia lo que no nos gusta, queremos ir contracorriente en eso. Bueno, ya que estamos hablando de eso, hay un tema en que la Convención Constitucional nos ha dado a todos lecciones el último tiempo, que es el tema de la participación ciudadana. Si algo podemos destacar de la Convención es cómo se ha relacionado, más allá de las voluntades, ¿eh? porque todos los políticos tienen la voluntad, pero pocos políticos lo hacen, cómo se ha relacionado con la ciudadanía. Ha puesto arriba del tapete de la Convención el tema de la participación ciudadana efectiva dentro de los procesos políticos y de la toma de decisiones, y probablemente esta cuestión quede plasmada en la Constitución. Y enhorabuena, porque a pesar de los avances que ha tenido el país los últimos años en materia de participación ciudadana, pareciera ser que no es suficiente. Como que muy a la chilena hacemos las cosas para no hacerlas. Se me fue la cámara para cualquier lado. Hacemos las cosas para no hacerlas. Y sin embargo no hemos llenado de temas de participación, de mecanismos que están definidos en la ley, una ley de transparencia, una ley de lobby, una ley que incentiva la asociación y la participación ciudadana, la formación ciudadana, los observatorios ciudadanos, etc. Sin embargo, pareciera ser que a los políticos no le han tomado el peso, ni la importancia, ni el alcance que tiene la participación ciudadana para tener una democracia de estos tiempos, digamos, una democracia robusta y moderna. Así que quisiera saber cuál es tu compromiso para promover y fortalecer la participación ciudadana en la gestión, en la fiscalización pública y en la toma de decisiones, que por cierto es un tema en el que Chile se comprometió el año 2009 cuando firmó en Lisboa la Carta Iberoamericana sobre este tema junto con 16 países más. Juan Enrique, déjame irme un poquitito para atrás, digamos, y plantear el vaso también medio lleno en referencia a la participación ciudadana. Y no por gracia de ningún político, por supuesto, ni tampoco de los sistemas, ni de los poderes que tienen todo esto enclaustrado, sino que producto de las redes sociales los últimos 20 años, en el fondo sí ha habido bastante fiscalización a las personas que no tienen condenas que merecen, porque ya veremos, hay una pregunta posterior a las leyes y ya veremos eso y lo reservamos para allá. Al final, como el Choclo Delano y otros, la condena social es altísima por efectos de los medios que hoy día estamos teniendo y que cuando yo crecí en los años 80 no estaban presentes. Entonces yo quiero ser optimista de que sí tenemos poder y de que sí se ha avanzado mucho, y se ha avanzado mucho no solo en plantear o sacar a luz toda la mugre que había debajo de la alfombra, los hechos de corrupción y políticos, y eso es un camino que de alguna manera debe seguirse. La otra manera en que se ha avanzado, nosotros nos juntamos con muchos millennials, y los millennials tienen estándares distintos respecto de las mujeres, de lo que significa acoso, de lo que significa abusos a las mujeres, y que de alguna manera eso yo lo llamo el cambio de los países que se desarrollan, que son mentalidades distintas. Llegan los países y las culturas a momentos que dicen ya, esto no es más aceptable. No es más aceptable
los abusos. Pero hay una brecha entre lo que la sociedad piensa y lo que las leyes son y lo que el sistema logra en lo legal. Por supuesto que yo estoy con Rubén en que aquí tiene que haber la máxima participación posible y de que debemos avanzar a muchos nichos de democracia más directa. Incluso para la manera en que nosotros miramos esto en la Cuarta Ruta, participación ciudadana e inclusividad son indisociables, digamos. O sea, una sociedad más inclusiva es una sociedad en que se logra más participación ciudadana. Y de esa manera hay que, y lo iremos recorriendo en las siguientes preguntas, donde hay lugar para meterse en esas cosas, hay que quitarle la llave del candado a quienes están trancando la pelota y no permiten, se toman como monopolio los partidos políticos la adjudicación de cargos públicos, y hay soluciones para eso, y se toman como monopolio también los miembros del aparato público sus pegas. O sea, están exigiendo pega de por vida, y lo único que logramos con eso es no poder ir renovando las instituciones públicas, y es más, se empiezan a regalar negocios, concesiones. Fíjate que el conservador de bienes raíces gana 700 millones de pesos al mes y resulta que paga el impuesto que todo. Ese gallo, si pagara un 80% de impuestos todavía, escúchame bien, ganaría 140 millones de pesos todos los meses. O sea, estaría lleno de gallos dispuestos a hacerlo. Entonces, ya. Entonces, lo que te quiero decir en esta línea es que además de avanzar en participación y mayor participación, que con la tecnología se va a ir poniendo cada vez más fácil, debiéramos avanzar en hacer el Estado más inclusivo y con menos apernados en los cargos del propio Estado, de tal manera que cuando llega gente que ha estado del otro lado del mesón, pueda en el fondo hacerse eco de cómo es la vida real de los chilenos. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Por razones de tiempo, estamos hablando solamente de 2 minutos de respuesta para cada pregunta. Participación ciudadana más inteligente, más inclusiva y más y mejor informada. Ese es uno de nuestros lemas. Vamos entonces al segundo tema, y para ello entonces vamos a pedirle a Rosa Esther Díaz, nuestra directora de operaciones, que formule la pregunta. Por favor, Rosita, activa el micrófono y la pregunta para nuestro invitado Rodrigo Silva Alfaro, candidato al Senado por la región metropolitana. Muy bien. Rodrigo, un gusto. Hola, Rosita, ¿cómo estás tú? Todavía bien. No, te ves bueno, muy bien. Gracias. Bueno, hoy día nadie puede negar, y es un hecho, que la situación socioeconómica que tienen las personas mayores decrece cada vez. Y hoy día es menor que la de otras generaciones ya pasadas. También entender que la esperanza de vida ha aumentado, al igual que las condiciones de autovalencia y de talento de las personas mayores. Todo esto gracias al avance en gran medida de la ciencia y de la tecnología. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es su compromiso con las personas mayores que están cerca de representar el 15% del total de la población y que su longevidad, por los 80, ¿no?, es de las más altas de Latinoamérica y a nivel mundial? 2 minutos, amigo Rodrigo. Si usted me para, pues si usted sabe pararme, entonces ¿para qué? Déjeme contestar con entusiasmo nomás y usted me para nomás. Si somos, mira, nosotros tenemos un programa no tan solo para los adultos mayores, sino para ciertas
edades problemáticas, como por ejemplo los 45, los 55, donde mucho profesional se queda cesante o lo echan del trabajo y no lo están contratando de vuelta. O sea, encontramos que el camino difícil empieza incluso antes de la tercera edad. Y hemos hecho programas de reciclaje de talentos y estamos juntando a personas cesantes con emprendedores y con millennials para hacer negocios y juntar generaciones. Parte del mosaico que queremos armar es juntando generaciones. En consecuencia, fíjate tú, por ejemplo, que Chile con los militares jubilan a los 47, 48 años, les sigue pagando el sueldo y esas personas podrían estar educando, podrían estar ocupando su talento y todo lo que aprendieron en la vida, porque todas las generaciones están marcadas por ciertos sellos de cómo fueron enseñados. Y esa combinación a nuestro modo de ver es emprendedoramente muy virtuosa. Entonces, primero que nada, reciclaje. Y para eso necesitamos ciertos niveles de creatividad. Si tengo más tiempo voy a profundizar porque es muy potente lo que se puede lograr con eso. Lo segundo es que hay que acceder a mayores modelos de valor y de transferencia de valor para poder hacernos cargo de esta cantidad de años. Y nosotros hemos detectado que una de las grandes políticas públicas que ha tenido Chile, por ejemplo, en la vivienda social, o de las clases medias con los subsidios, y que de repente un trabajador con 200.000 pesos tiene una casa que hoy vale 25 o 40 millones de pesos. Pero esas casas, hay veces que valen más, si las hiciéramos con criterio de plusvalía y no con criterio de hacer más, podríamos ponerle un Crystal Lagoon, que es un invento chileno que hace subir por 7 la tierra, podríamos hacerlas con arquitectos como Aravena, que se ganó el Pritzker, y entregarles de los 25 millones de pesos a lo mejor el doble o el triple de plusvalía, de tal manera que como en Francia, los adultos mayores decidieran si quieren tener un fondo para que les compra la casa y les va pagando una mensualidad, pero los deja vivir hasta el final. Tienen solucionado su problema de vivienda, pero usan su activo y tratamos de abordar el problema del mayor valor. Obviamente que eso es absolutamente voluntario. Pero además creemos que estamos caminando por literatura de chileno, que hacerle caso a Ricardo Caponi con su libro Felicidad Sólida, en que no todo esto es plata, sino que muchas veces son angustia. Nosotros tenemos que detectar bien los factores de angustia de la vejez, tenemos mucho. La salud, por ejemplo, es una preocupación, la liquidez es una preocupación, y la enfermedad. En consecuencia, debiera haber focos para y prioridades para eliminar este tema. En algún minuto Chile debiera decir se acabó el partido y de aquí para adelante un adulto mayor simplemente no paga más salud, no paga AFP y tiene salud gratis. Y para ese 15% sí tenemos los recursos como para hacerlo y tiene ciertas cosas que le bajen los niveles de angustia y preocuparnos del existencial del adulto mayor. Por Excelente, último, Rodrigo. Muy bien. Por último, déjame un minuto más, por Correcto. favor. Por último, nosotros hemos detectado que para hacer un modelo en que los jóvenes estén interesados en incorporar adultos mayores en sus emprendimientos, imagínense ustedes todos estos unicornios, hacer leyes que permitan y condicionen el acceso a capital a un porcentaje de adultos mayores trabajando a su ritmo, qué sé yo, a un 30% del ritmo, al 40%, porque también detectamos que hay que tener actividad en la vejez, porque vemos que la gente que declara por cerrada su vida, no sé, la naturaleza es sabia y se la cierra luego. Entonces hay que tener como actividad también, aunque sea en el porcentaje que se da, y promover negocios que, por ejemplo, en Estados Unidos yo me he topado con muchos jubilados que hacen Uber, por ejemplo, hacen ciertas cosas y dicen, no, esto es re bueno porque yo trabajo 2 o 3 horitas y logro complementar. Entonces, buscar negocios que permitan integrar generaciones jóvenes con grandes tanto en el trabajo como en las posibilidades de trabajo de manera acorde con la edad y con la felicidad del adulto mayor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Gracias. estimado Sí.
Muy interesante el tema de comprometer el patrimonio de los adultos mayores para que puedan garantizar su envejecimiento. Es también una de las propuestas y banderas que queremos impulsar desde nuestra fundación. Así de que esa idea, si la promueves allá, va a contar con todo nuestro Eso está apoyo. en Francia, Rubén, está en Así Francia es. y lo hacen no desde el Estado, incluso lo hacen desde privado, pero para efectos nuestros lo que queremos es trabajar en dos líneas. Aumentar el valor de esas viviendas de largo plazo, haciendo barrios verdaderamente bonitos, barrios que sean un aporte a la ciudad, y por el otro lado, que el Estado preste esa plata, porque al final ese no es gasto público, un préstamo que se recupera al final, como el CAE o como otras cosas, entonces al final se devuelve después, pero el adulto mayor no sufra la angustia de no tener dónde dormir, que siga en su casa todo el tiempo. Así es, excelente. Es un tema bastante apasionante y muy interesante, Rodrigo. Vamos entonces a nuestra tercera pregunta, a nuestro tercer tema, y para ello nuevamente vamos a invitar a nuestro amigo director ejecutivo Juan Enrique Blume para que por favor formule la pregunta. Amigo Juan Enrique, los micrófonos son suyos. No puedo hacer la pregunta sin destacar lo interesante de lo que escuché sobre los adultos mayores. Creo que una de las cosas que hay que cambiar en Chile es la percepción que tenemos de los adultos mayores, que es una cosa bien curiosa, porque la cultura de los pueblos indígenas que habitan este territorio es bien distinta a la cultura que tenemos nosotros respecto a los adultos mayores. Es una de las cosas que no hemos heredado de los pueblos indígenas, su respeto y su amor por los adultos mayores, que entre otras cosas eran en muchos casos los encargados de criar a los hijos de sus hijos. Por distintas razones ellos eran los responsables. Pero bueno, a propósito de todo este tema y de la cuestión de recursos que implica, hay una cuestión que observamos con preocupación, que es la forma como crecen las conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y en todos los niveles jerárquicos, en todo el aparato público, no solo en el Poder Ejecutivo, sino que en todo el aparato público, incluido las municipalidades, el Poder Judicial y distintos ámbitos, y que afecta justamente el patrimonio del fisco en el sentido más amplio, y no solo eso, sino también afecta a la fe pública. Estos delitos van desde fraude al fisco, negociación incompatible, cohecho, violación de secreto, uso de información privilegiada, etcétera. Temas que están en general tipificados en el Código Penal, pero que al parecer no producen ningún temor por las sanciones y las multas en los implicados, ni respeto por la labor de la unidad especializada anticorrupción. Justamente estos días hemos estado viendo, bueno, hace un rato ya, temas de esta naturaleza. Incluso han sido cuestionados algunos fiscales en el ejercicio de su labor investigativa. ¿Cuál es su compromiso con el combate al abuso de poder y la corrupción que ha permeado la casi totalidad de las instituciones del Estado, que han visto saqueados sus presupuestos, con todo el impacto que tiene eso en los planes y programas que benefician a las personas más vulnerables y que tienen a la clase política en el más bajo nivel de confianza y el más alto nivel de desprestigio? Bueno, esto es lo que nos tiene y nos trae a todos como ciudadanos al interés público en un tema central también de la necesidad y de la decisión de poder participar al menos del debate público a través de esta plataforma y ojalá obtener los votos suficientes. Yo no sé si tú has escuchado, Juan Enrique, alguna vez, pero los abusos se producen porque pueden. Y esa palabra pueden no es irrelevante, digamos. Los chilenos deberíamos preguntarnos por qué se puede abusar en Chile. Y básicamente hay grandes incentivos, como tú mismo los mencionaste, porque nadie se va preso en Chile.
Un país que se armó en la época portaliana, te estoy hablando hace 200 años, sobre 4 pilares, que era el presidente fuerte, orden administrativo, una economía que funcionaba, pero Portales decía leyes que funcionaran. Y se enojaba con Egaña y le decía, de alguna manera que Egaña era bien disruptivo, Portales, que Egaña era emprendedor también. Se vaya al carajo con sus demostraciones legales si las leyes no sirven para meter preso a los que hay que meter preso, no nos sirve de nada. Una mirada bastante más inglesa. En consecuencia, aquí hay 2 entradas a este tema. Primero, ¿cómo logramos que los delincuentes se vayan presos? Y Chile tiene que acometerse a esa tarea, a mi juicio, de manera muy prioritaria. Y la segunda de esta es, en el fondo, ¿por qué se forman estas mafias? Porque a la larga estamos a cargo de mafias. Y de alguna manera, nosotros estamos proponiendo algo bien fuera de la caja acá, y queremos que los cargos públicos se designen por tómbola. Y esto, que parece al programa de la Bachelet y que todos lo sacan, lo plantea Peter Sandel para seleccionar las personas en Harvard, porque cree, y yo creo con él, que en Chile para cada cargo debe haber 200 personas mínimo capacitadas. Entonces, buscar una manera de quitarle el poder de formar mafias en el sector público, tanto a los partidos políticos como a los mismos empleados del sector público, que al final del día se van acomodando. Acuérdate lo que pasó en la iglesia con las mafias, Juan Enrique, y no es poco atingente. La conclusión es que, como había 3 nichos con tejado de vidrio, uno eran los que estaban, los sacerdotes que tenían un amante o tenían una relación, otros eran que ellos se sentían en falta, los homosexuales, y otros eran los pervertidos. Y todos se cuidaban entre ellos. En consecuencia, la única manera de desbaratar esto, a mi juicio, es que no duren tanto los cargos públicos, 15 años suficiente. Un senador dura, qué sé yo, 8 años y un diputado 4 años y se tiene que renovar. Y segundo, que es sano que eso salga al sector público, porque si ellos salen y saben que van a tener que ser emprendedores, entonces van a hacer leyes más conscientes con lo que les viene más adelante. Y la otra, el otro tema fundamental es que esto garantiza inclusividad. Entonces, conectando con la primera pregunta, la democracia participativa podría generar personas que se merecen esos cargos y que estuvieran en una terna, en una quinterna o 5 para salir, y fomentaría también el pluralismo, porque nos obligaría a entendernos mejor. Muy bien, amigo Rodrigo, excelente intervención. Ahora vamos al último tema de esta conversación, y para ello vamos a pedirle nuevamente a Rosa Esther Díaz que active su micrófono y que formule la pregunta. Por favor, Rosita. Bueno, muy bien. Reconocemos o hicimos reconocer todos muy convencidos que Chile es un país republicano, que es democrático y respetuoso del Estado de Derecho. El gobierno cuenta con recursos, concentra la autoridad y la fuerza pública, y todo esto por mandato ciudadano. Por lo mismo, debe garantizar la paz y el orden público en todo el país. Los ciudadanos no están autorizados para hacer justicia por su propia cuenta, y se entiende que ningún gobierno debe tener disculpas por pérdida de vidas ni desbordes de los actos criminales que ocurren en el país, y menos que las víctimas, y destaco esto, que las víctimas pierdan sus ahorros y su patrimonio que les ha costado años de trabajo, de esfuerzos y de sacrificios. En este sentido, pregunto, ¿cuál es su compromiso con las víctimas de las marchas y de las protestas que se salen de control? Las víctimas de la delincuencia, el crimen organizado y de los atentados terroristas que han crecido como espuma en el país en los últimos años.
Oye, Rosa, tocas tú un tema que para mí es muy fundamental y de mucho dolor, porque yo me he recorrido Chile o muchas regiones, pueblos de Chile con los emprendedores, orgullosos con sus almacenes, orgullosos con lo que han logrado, han educado a sus hijos, no han dependido del Estado, están dando trabajo y de repente cualquier persona les quema el trabajo y paga moya, o sea, se pierde toda una vida de trabajo. En consecuencia, los emprendedores bien sabemos que cada vez que nos equivocamos caemos en DICOM, tenemos que pagar nuestros errores y que la universidad más cara no es la que pagamos los 5 o 6 años en los que tenemos la suerte y hemos podido tener un título, sino que la universidad más cara es el emprendimiento, que es lo más difícil que hay. En consecuencia, nosotros decimos que el Estado tiene de forma rápida y ejecutiva que primero hacerle un préstamo para recuperar y después entrar en un juicio en el cual si el Estado fue incapaz, ese préstamo se condona. Primero, restablecer al tiro la liquidez para volver a los emprendedores a trabajar y después se hace un juicio y el Estado tiene que pagar. Porque el día que los presidentes y los ministros sepan que eso se paga y que los pagamos todos los chilenos, porque el Estado, ese dinero es de todos los chilenos, van a tener una presión pública enorme por hacer cumplir la ley. Entonces, me encanta esta pregunta, como me encanta la pregunta 2 sobre la temática de los adultos mayores y sobre los caminos. Y yo con Rubén somos amigos, nos tenemos mucho cariño y estoy a disposición de usted para verdaderamente formar un frente. La última pregunta va no solo para adultos mayores, sino que para cualquier emprendedor, cualquier persona que ha sufrido daño. Y bueno, con la vida es aún peor y en ese sentido yo sí encuentro razón a que Chile ya los estándares de derecho humano y protección tienen que ser estándares en que el Estado no puede estar violando derechos humanos tampoco y no podemos tener esa cantidad de personas con los ojos dañados y tenemos que abrirnos a que las dos cosas son argumentos, el que está defendiendo a las víctimas y el que está defendiendo también a personas que inocentemente son atacados. Hay que solucionar esos dos problemas y ambos ameritan indemnizaciones. Muy bien, excelente amigo y estimado candidato al Senado, Rodrigo Silva. La verdad es que hemos tocado 4 temas que consideramos son vitales, no solamente para el fortalecimiento de la democracia, sino para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, que vive tiempos muy difíciles. Estamos hablando de participación ciudadana, de donde promovemos una participación ciudadana más inteligente, más inclusiva, más y mejor informada, para que esa participación ciudadana también sirva y participe de la gestión y de la fiscalización pública. Personas mayores, ojalá con alas, o sea, con mayor autonomía, con mayor libertad y con mayor acción en la sociedad. La corrupción es el dolor de cabeza en nuestro país, de América Latina y el mundo, pero en Chile ha tomado un vuelo que la verdad nos llega a sorprender quienes conocemos muy de cerca países que han sido realmente corruptos. Vemos cómo crece esto en nuestro país. Por eso también creemos de que ese tema de la corrupción debe de abordarse con mucha fuerza. Y la pérdida, el maltrato, el sacrificio que han hecho los emprendedores, no solamente en esta crisis sanitaria y en el estallido social, sino cada que hay una protesta social en donde tienen que cerrar sus negocios, sacrificar su patrimonio, sus ahorros, porque hay que darle espacio a quienes en un momento determinado se desbordan. Eso no puede ser. Amigo Rodrigo, le vamos ahora a dar un minuto para que usted le dé un mensaje a los chilenos y les recuerde de su candidatura
y de por qué debemos votar por usted. Por favor, Rodrigo. Gracias, Rubén. Debemos votar por los emprendedores porque yo creo que en este tipo de crisis que estamos, que Chile en su historia se ha demorado entre 20 y 42 años y ha tenido 4 crisis fundamentales como esta. La independencia se demoró de 1810 al 30. En la guerra civil del 1891 no hubo orden y estaba en forma hasta 1932. Y desde que empezó la reforma agraria en el 66 hasta el 89, en todos los lugares son más de 20 años. Los emprendedores somos los únicos y somos nuevos, 40 años, con la creatividad y con la capacidad de innovar y de traer a Chile un gobierno que le agregue más valor, no que le regale más plata a los chilenos. En consecuencia, Chile necesita más ojos emprendedores y la campaña que estoy asumiendo es un comienzo de una seguidilla de trabajo para que en el Parlamento de Chile haya gente que por lo menos haya pasado 7 u 8 años de su vida en el mundo del emprendimiento, porque no solo hay que cuidarlo, hay que fomentarlo y es el trampolín social más inclusivo que existe. Bien, le damos los más sinceros agradecimientos a Rodrigo por su tiempo y le deseamos muchos éxitos en su campaña. Llegamos al final de este primer capítulo del programa Mis Compromisos con Chile. No sin antes invitarles para el próximo martes a partir de las 18 horas, en donde tendremos más candidatos para conocer su opinión sobre estos temas. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, por seguirnos en las redes sociales. Recuerden que este video lo vamos a editar, lo vamos a subir al canal de la Fundación en YouTube y desde ahí ustedes podrán compartirlo con todos sus seguidores y con todos sus amigos. Muchas gracias, muchos éxitos y muy buenas noches.